Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de el séptimo par craneal. Recuerda seguirme en mis redes sociales @elprofe.anato, Instagram, Facebook, TikTok y en Facebook para poder seguir creciendo. El nervio facial es el séptimo par craneal y vamos a hablar de algunas generalidades de este nervio. Él cuenta con 4 modalidades distintas, se clasifica como un nervio mixto y entre esas encontramos la sensibilidad general, la sensibilidad especial, la motora voluntaria y la motora involuntaria. Vamos a discutir, vamos a analizar cada una de esas modalidades específicas. Pero antes vamos a hablar de los orígenes reales de este par craneal. Vamos a encontrar el núcleo motor del séptimo, hace referencia a la información motora voluntaria y ella va a estar llevando esa información motora voluntaria a los músculos de la expresión facial, al músculo estapedio, al músculo estiloideo y al vientre posterior del digástrico. Además encontramos el núcleo solitario, ese hace referencia a la sensibilidad especial. Y específicamente en el nervio facial vamos a tener los 2/3 anteriores de la lengua bajo esta modalidad de sensibilidad especial. El núcleo sensitivo del quinto hace referencia a la sensibilidad general. Específicamente en el nervio facial va a ir al conducto auditivo externo y algunas porciones profundas de la oreja. El núcleo salivatorio superior, el núcleo lacrimal, hace referencia a la información motora involuntaria parasimpática. Va a ir a las glándulas salivales, a la cavidad oral, a las fosas nasales y a la glándula lagrimal, a través de la raíz intermedia. Vamos a hablar ahora del origen aparente. El origen aparente del nervio facial hace referencia al surco bulboprotuberancial entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. Justo en desde esta vista anterior vamos a observar la raíz media o motora que hace referencia a esa información motora voluntaria que va a llevar la información a los músculos de la expresión facial, y encontramos la raíz lateral o nervio intermedio que es la encargada de llevar la información parasimpática a las glándulas gustativas y a las sensoriales. Vamos a hablar ahora del recorrido del nervio facial, cómo sale a través del origen aparente y va dirigiéndose hacia la periferia. Vamos a observar en esta vista superior desde un corte transversal la base interna del cráneo. Aquí estamos observando un rectángulo de color rojo que nos amplían la imagen para observar justo el conducto auditivo interno. Justo a través de este conducto el nervio facial sale del cráneo para poder llevar sus nervios periféricos hacia las diferentes partes que ya hemos hablado. Observamos la porción petrosa del hueso temporal, como el conducto auditivo interno contiene unos forámenes, el cual entre esos forámenes vamos a esquematizarlo en esta imagen. Eso sería anterior, eso sería posterior, eso sería superior, eso sería inferior. Dentro del conducto auditivo interno encontramos unos forámenes. Recordemos que por ese conducto, además del séptimo par craneal que está ingresando por esa porción petrosa del hueso temporal, encontramos el octavo par craneal, el vestíbulo coclear, ingresando a la porción petrosa del hueso temporal para darnos el sentido del equilibrio y la audición. Y justo en este foramen superior y anterior vamos a encontrar la entrada para el nervio facial, que en ese caso sería esta raíz nerviosa que estamos señalando. Vamos a continuar ahora desde una vista inferior en la base externa del cráneo. Vamos a ampliar este cuadrado de color rojo que nos representa justo el foramen estilomastoideo entre la apófisis estiloides y el proceso mastoides. Justo entre estos dos
procesos vamos a encontrar el foramen estilomastoideo o el agujero estilomastoideo. Justo por ese agujero finaliza el recorrido intrapetrosamente de ese nervio facial para hacerse superficial y dirigirse hacia los músculos de la mímica facial. Vamos a observar en esta imagen el recorrido del nervio facial desde una vista intrapetrosa hasta su última porción extrapetrosa. Ese foramen o ese círculo hace referencia al conducto auditivo interno. Justo por ese conducto auditivo interno vamos a encontrar un conducto del facial que hace referencia a la porción petrosa del hueso temporal. Todo eso sería la porción intrapetrosa de ese hueso temporal. Y vamos a encontrar varios segmentos: el segmento laberíntico, el segmento timpánico y el segmento mastoideo. A través de esos segmentos vamos a encontrar algunas ramas periféricas que el nervio facial va a estar dejando. Y por último encontramos el agujero estilomastoideo que finaliza como tal ese recorrido intrapetrosamente. Vamos a encontrar un segmento supraglandular ya desde el recorrido extrapetroso y un segmento intraparotidio. Ahora, esos son los nervios que van a estar emergiendo directamente de la porción intrapetrosa: el nervio petroso mayor, el nervio estapedio, el nervio cuerda del tímpano y la rama sensitiva del conducto auditivo externo. Y entre la porción extrapetrosa, el segmento glandular e intraparotidio, vamos a encontrar el ramo para el músculo estiloideo, el ramo para el vientre posterior del digástrico y el ramo del nervio auricular posterior. Y esos son los ramos terminales que ya van directamente hacia la cara para inervar los músculos de la mímica facial. Vamos a hablar un poco de ese recorrido. Vamos a encontrar entonces este segmento laberíntico, ese sería el número 1. Ese sería la porción petrosa del hueso temporal. Estamos observando desde una vista superior la porción petrosa de ese hueso temporal y le han realizado un corte transversal. Ese sería el conducto auditivo interno, y justo por aquí encontramos el nervio facial y el nervio vestíbulo-coclear como va directamente hacia el oído interno. Esa sería la porción laberíntica. Aquí ya encontramos la porción mastoidea específicamente y encontramos el conducto facial como está dirigiéndose hacia inferior para poder salir por el foramen estilomastoideo a través de esa cavidad del tímpano. Vamos a observar ahora intrapetrosamente cómo nos va a dejar esos nervios que ya habíamos hablado. Esos son los ramos colaterales. Ese sería el ganglio geniculado, también llamado la rodilla del facial. Podemos observar que esto sería posterior, eso sería anterior, eso sería inferior, eso sería superior. Observamos cómo el nervio petroso mayor es una rama colateral, el nervio estapedio para el músculo estapedio, el nervio cuerda del tímpano que atraviesa la cavidad del tímpano para unirse después con una ramita de B3, que es el nervio trigémino, específicamente su ramo mandibular, y el ramo sensitivo del conducto auditivo externo que proviene también desde una porción intrapetrosa. Vamos a observar el recorrido extrapetroso. Observamos entonces cómo el nervio facial tiene un segmento supraglandular, cual va a estar dando algunos nervios específicos para el ramo del vientre posterior del digástrico, para el músculo estiloideo, el nervio auricular posterior. Además observamos un segmento intraparotidio, el cual tiene una división temporofacial y una división cervicofacial. Esos a su vez se van a subdividir en diferentes ramas para atravesar la glándula parótida. Ojo, atravesar la glándula parótida, no la inerva. Y finalmente nos va a dar esos ramos temporales, cigomáticos, bucales, marginal de la mandíbula y cervical para inervar todos los músculos de la mímica facial. Hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que te haya gustado el recorrido del nervio facial y las modalidades que como tal
él tiene. Más adelante vamos a discutir cada una de ellas. Espero que te suscribas, dale like, comparta, sígueme en mis redes sociales y por qué no en Patreon. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.